Hola, hola, bienvenidos una vez más a Bolilleras Live. Este es su espacio de encajes y bordados. Y para mí es un placer y un gusto poder presentar el día de hoy a Corina Rosselló. Ella es apasionada por el diseño, siente una gran admiración por los grandes maestros de la cultura y por los maravillosos artesanos que crean piezas únicas como la suya. ¿Cómo estás, Corina? Hola, Bienvenida. mucho gusto en saludarles, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues otra vez nuevamente recapitulando, ¿nos puedes platicar nuevamente otra vez de ti para que la gente te conozca? Bueno, mi gran pasión por la moda y por la alta costura nace de mi niñez, ¿no? Porque mi madre era diseñadora de alta costura y yo siempre viví pues la moda ya desde muy pequeñita, ¿no? Yo en el atelier de mi madre pues aprendí muchísimas técnicas que ella me enseñó. Ella tuvo la suerte de vivir en aquella época, en la época dorada de Barcelona, de los años 40, en la que estaban los grandes diseñadores como Pertegaz y Balenciaga. Y entonces yo esa formación siempre la tuve a través de ella, ¿no? Yo luego decidí estudiar diseño gráfico y publicidad, he sido directora de arte y me dediqué pues al mundo del diseño, pero a través de la publicidad. Luego, nunca perdí esa unión y ese nexo respecto a la moda, porque yo con mi madre me he recorrido pues, de pasarelas, he ido a desfiles con ella, he estado iba a fábricas con ella a pie de máquina a disfrutar del tejido, ¿no? A aprender, ¿no? Porque ella era una experta en tejidos nobles, ¿no? Y siempre he estado vinculada al mundo de la moda, ¿no? Y al final, pues decidí que tenía alma artesana y que quería realmente formarme pues en este caso en el bordado Luneville, que es lo que más me apasiona, ¿no? Así es. Nos hablas de esas primeras técnicas que aprendiste a través de mamá. ¿Cuáles fueron esas técnicas, esas primeras Bueno, técnicas? yo con mi madre hice un poquito de todo, me enseñó muchas cosas, ¿no? Yo hacía vainicas, por ejemplo, ¿no? Y Mm, aprendí otras muchas técnicas. Lo que yo nunca llegué a hacer y no me gustaba era coser. Eso no me sí. gustó, pero sí que me gustaban todo lo que eran los acabados de las piezas. Había hecho bordado con hilo, con ella. Aprendí muchas formas de acabados, ¿no? De las piezas, ¿no? Y a diseñar, me imagino que desde pequeña, pues Sí, 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 fue evidentemente, fácil sí, el sí, diseño, claro, sí, ¿no? sí. Yo Ujú. diseñaba cosas pequeñas, yo hacía cosas, desde muy pequeñita hacía piezas y las hacía a mano y me enseñaba ya cosas y empecé a diseñarlas, ¿no? Y luego, evidentemente, todo en mi camino recorrido con el tema del diseño y la publicidad, a mí me ha ido muy bien luego para diseñar las piezas que yo hago ahora. Yo creo que no hubiese podido llegar aquí sin haber recorrido mi camino como diseñadora, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de piezas son su especialidad? Y si nos puede ir mostrando y explicando para que Sí, podamos ver yo a mi detalle. especialidad, yo bordo desde un traje de noche para un traje de fiesta, un traje de novia, con bordado Luneville, bueno, y combinando otras muchas técnicas, ¿no? Y luego aparte soy experta en una línea de bolsos que diseño de diferentes formatos, y en este caso, esta es una línea de bolso que están todos realizados con la técnica de Luneville, pero están además con piedras preciosas, que esta es la Lo diferencia podemos, de un bordado perdón, lo podemos habitual acercar con un una poquito más a la pedrería cámara. de otro tipo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es ágata blanca, es cuarzo blanco y es todo cristal. Está todo, aquí no sé si se aprecia muy bien, son palitos de cristal, aquí, son todo palitos de cristal puestos de pie, es cristal checo. Entonces el bolso en este caso pues está hecho por delante y por detrás con cristal checo y con piedras. En otro de los Y la bolsa, casos, la bolsita en sí, la tela de la bolsa es, ¿qué tipo de tela es? todos los bolsos están realizados con piel. Ok. Yo compro la piel en el mismo fabricante, en el mismo curtidor que Ujú. Louis Vuitton, y es la misma calidad de piel, exactamente igual. Todos los bolsos están realizados por dentro y por fuera con piel, todos. Ok. Ujú. En este caso, por ejemplo, este bolso, además está bordado con perlas de ríos, perla de río, y con onix. Este es otro modelo de bolso. Qué hermoso. Hago cada pieza, este sería una cartera más pequeñita, es otro tipo, otro estilo, es Claro. el típico clutch que por detrás no está bordado, simplemente está hecho con la piel,
Y por delante, pues bueno, lleva pues el bordado en este caso también es Onyx, cristal checo y perlas. Los realizo todos a medida o a las necesidades de la clienta. Claro. Son trabajos, obviamente, piezas únicas hechas por ti, obviamente, ¿no? Sí, son todo piezas únicas y hechas por encargo y adaptadas a cada clienta, porque Claro. hay clientas que a lo mejor prefieren pues, otro tipo de piedra, a lo mejor le gusta una ágata o le gusta cualquier otro tipo de piedra preciosa y yo lo realizo a medida de esa clienta. El estilo, los dibujos también. Yo he hecho esta colección, pero yo me adecuo al estilo que a la clienta le guste, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las técnicas con las que trabaja? Bueno, yo trabajo con todas las técnicas de bordado, existen muchas técnicas de bordado, parece que cuando hablamos de bordado hay muchas veces que pensamos en la abuela, ¿no? Cuando bordaba, ¿no? Sí. Pero realmente es un mundo maravilloso en el que existen muchísimas técnicas y que todas ellas las utilizamos pues, para realizar piezas, ¿no? Desde el bordado en hilo, el bordado en oro, los trabajos en volumen. Por ejemplo, este sería un ejemplo, ¿no? Esto es una chaqueta, no está total, es un ejemplo solamente, porque no está aplicado el bordado ahora en la chaqueta, ¿no? Pero, por ejemplo, este bordado está realizado con lentejuela, con diferentes tipos de aplicaciones y, en este caso, también con hilo de seda natural. Todos los materiales que utilizo son materiales de altísima calidad. Y, por ejemplo, el tema del hilo de seda natural, yo los tengo que comprar en Francia, porque aquí no hay, no tenemos esta calidad de sedas. Entonces, existen y se combinan muchas técnicas de bordado dentro de una misma pieza. Claro. La técnica que utiliza, ¿a través de qué tejido lo trabaja? ¿A través Bueno, de yo trabajo... la organza? Sí, el bordado en Lunéville se puede realizar, bueno, cualquier otro tipo de bordado se puede realizar sobre cualquier tejido, tejidos nobles, evidentemente, ¿eh? O sea, sedas naturales, tules, terciopelo, crepes, algodones, se puede realizar sobre cualquier tipo de tejido. Y los hilos obviamente pues deben ser especiales, ¿no? Para el tipo de trabajo que es un trabajo delicado. Bueno, sí, yo utilizo, lo habitual, por ejemplo, para coser estas pedrerías, yo utilizo un hilo de algodón, es algodón egipcio, que tiene una alta resistencia, que es un algodón que compro en Francia, porque aquí tampoco está, en España. Y es un algodón de altísima calidad. Entonces, es un algodón muy, bueno, es un hilo de algodón fino, pero con una alta resistencia, con lo cual me permite pues que las piezas queden muy bien bueno, cogidas, ¿no? Y que queden bien cosidas, ¿no? Claro, la aguja también debe ser especial, me imagino. Sí, la técnica de bordado Lunéville se realiza con esta aguja, que esta es la aguja Lunéville. El bordado Lunéville se llama Lunéville porque nació en Francia en el siglo XIX, en la zona de Lunéville. También se le llama ahora el bordado francés, que Chanel fue la que recupera esta técnica y la empieza a incorporar a sus diseños y luego ya con los años creó escuela y de allí salieron los grandes bordadores que luego están en las grandes casas de alta costura como Dior, de todas las casas de alta costura, pues los bordadores salieron de las escuelas que creó Chanel, que luego se han creado otras muchas, ¿no? Y en Francia hay muchas escuelas, ¿no? Se enseñan, hay mucha formación, ¿no? Entonces, con la aguja Lunéville trabajamos en un bastidor. Este es un bastidor pequeño, era para enseñarlo, ¿no? Claro. Y la técnica consiste en bordar del revés. Nosotros tenemos la pedrería en el hilo, la bobina de hilo atravesada, en este caso es cristal. Estos son todo cristal. Y entonces nosotros trabajamos así, de manera que con la mano izquierda vamos subiendo la pedrería y con la mano derecha vamos haciendo el punto para ir haciendo y subiendo la pedrería. De manera que cuando giramos el bastidor por la parte de delante, que este es el frente del bordado. Luego, el tipo de aplicaciones, como en este caso, estos son engarzados, o podemos poner plumas o cualquier otra cosa, se realiza por la parte delantera del bastidor. Entonces ya sí se gira y se trabaja por la parte de delante. Pero la técnica de Lunéville es trabajarla por la parte de atrás. De atrás, ok. ¿Esa técnica, ese punto que hace con la aguja, tiene algún nombre en especial? Bueno, es un punto que se llama punto de cadeneta, que es el básico,
y que luego lo que hay que manejar bien es la aguja, porque el juego de tu muñeca es el que se mueve en todas las direcciones y es con la que tienes que saber cómo hacer el punto, ¿no? Para poder trabajar a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, en todas las direcciones, ¿no? Y luego también depende del tipo de pedrería que estamos trabajando, no es lo mismo subir una lentejuela que subir una mostacilla o subir un tubo, no es lo mismo. Entonces hay que aprender a manejar todo ese tipo de pedrería, ¿no? Con esta técnica. Claro, comentábamos hace un momentito la técnica del movimiento de la mano que solo se Exacto. mueve la muñeca, o sea, obviamente no movemos otra parte del No, cuerpo. el cuerpo no se mueve y el bastidor no puedes irte por el otro lado, no, Claro. hay que saber, Sí. bueno, ese es el juego al final que uno realiza, ¿no? Que es, bueno, con el tiempo uno va cogiéndole soltura, ¿no? Claro. Y hablando del aprendizaje, ¿maneja algún tipo de taller, de cursos? Sí, yo doy cursos de todos los niveles, desde el nivel inicial hasta niveles mucho más avanzados, cursos de especialización también para profesionales que ya sepan de bordado, que conozcan un poco las bases del bordado Nuneville y se quieran especializar en alguna técnica que no conozcan. Y luego también doy formación para escuelas y, bueno, hago workshops también, un poco de todos los tipos de niveles. Claro. Qué maravilloso trabajo y aprender esta técnica que de verdad está increíble y pues se maneja obviamente pues delicadamente, ¿no? Porque el tipo de Exacto. trabajo que es para el que se utiliza pues es bastante delicado. Tiene que ser con mucho cuidado. Bueno, es muy meticuloso, hay que tener paciencia, pero luego la verdad es que el resultado siempre es maravilloso, porque también es cierto que los materiales, al utilizar materiales de altísima calidad, que utilizamos, claro, cristales de Swarovski, claro, utilizamos materiales muy buenos, yo en mi caso, pues piedras preciosas, con lo cual, claro, ya solamente esta calidad, pues ya es un lujo, ¿no? Poder trabajar con todo este tipo de... Y luego, pues lo mismo, los hilos de seda natural, claro, todo eso te da un brillo cuando uno borda con una seda natural, no es lo mismo que bordar con un hilo pues, de perlé ¿no? No es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, todo eso queda luego maravilloso. Claro. Hablando de materiales, hemos visto ahorita los materiales en bolsos, pero ¿qué otro tipo de material utiliza y si maneja otro tipo de accesorio? Sí, yo realizo muchos tipos de accesorios. Realizo desde unos guantes, unos botones. Aquí, por ejemplo, se pueden hacer broches, que es lo que, pues en este caso son perlas y cristal, se pueden hacer broches, se pueden hacer botones, se pueden hacer adornos para trajes, cualquier tipo de pieza que uno pueda necesitar. Y también pues se puede, por ejemplo, tipos, pues a lo mejor en un traje hacer una pieza solamente para una parte de, pues por ejemplo esto, ¿no? Una parte esto sería todo con engarzados, ¿no? Cristal y todo es engarzados. Ajá. Todo Estas tipo piezas que de elementos vemos, que la clienta necesite, ¿no? O sea, al final claro. es para enriquecer o un traje que tenga o hacerle un traje medida luego, ¿no? Qué hermoso trabajo. Y bueno, estas piezas que hemos visto son pues sofisticadas, obviamente, pero hace algún tipo de trabajo pues más casual. Sí, bueno, realizo cosas, bueno, o bolsos o cualquier elemento o cualquier tipo de bordado, a lo mejor mucho más sencillo, un bordado con hilo, pues a lo mejor una pieza pequeñita en un traje, cualquier cosa que es lo que le comentaba, que la clienta pueda llegar a necesitar y sobre todo al gusto de la clienta, porque no a todo el mundo le gusta un bordado con una pedrería, pero sí un bordado con hilo. Entonces el estilo, yo me adapto mucho a la necesidad y al gusto de la clienta. Claro. Tengo entendido también que hace bordados personalizados. Háblenos un poquito también del tema. Sí, pues lo que le comentaba, que es pues, adaptarme mucho al gusto pues, o de la clienta o a lo mejor del diseñador. Yo bordo para diseñadores que tienen sus colecciones y yo me adapto al estilo de ese diseñador para poderle ayudarle a crear esa colección, ¿no? O sea que es muy versátil, ¿no? Realmente puedo realizar cualquier estilo, ¿no? Que me pidan. Claro. Voy a dar paso a nuestros invitados en sala. Tenemos a Malú, ella es de Madrid, ella es diseñadora textil de Madrid. Héctor Díaz, nuestro corresponsal de Colombia. Hola Malú, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, me he quedado soplada. Siento haber llegado tarde. Solo una pregunta. ¿Los diseños los creas tú? Sí, los diseños de los bolsos. Sí, Sí, sí. o lo que has estado enseñando. ¿Lo Sí, creas? sí, sí, todo esto son mis diseños, pero luego, si es lo que comentaba, ¿no? Si alguna clienta, oye, pues mira, me gustaría este tipo de flores, o he visto en no sé dónde un estilo que me gustaría, pues yo adapto eso que me pide la clienta, ¿no? Pero todos estos diseños son míos, no... O sea, son personalizados Son... Exacto. ¿Y de dónde sacas las ideas? Bueno, soy muy creativa, por eso decía antes que como yo me he dedicado al mundo del diseño y de la publicidad, claro, yo vengo del diseño, del mundo de la imagen. Yo he estado siempre, Vale. he dirigido sesiones fotográficas, spots de televisión, he estado siempre muy vinculada al mundo de la moda, con lo cual yo tengo una gran creatividad. Ya. Y entonces yo creo que es una parte del poder hacer todo esto es porque yo ya llevo un bagaje profesional en el mundo del diseño, ¿no? Al final está todo conectado, ¿eh? Todo es lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Me imagino que tienes mezclas colores, porque ahí lo que estoy viendo es que las gamas cromáticas son muy específicas, es decir, blanco, negro, rosa, rojo, pero también... No. En este caso es porque ha coincidido, ¿no? Por ejemplo, vale. Por ejemplo, este bolso, ¿no? Este bolso está hecho con cuarzo rosa. Es todo de cuarzo rosa. ¿Qué ocurre? Que yo había comprado estas piezas de cuarzo, que son estas grandes de aquí, había comprado estas piezas de cuarzo. Y entonces pensé, bueno, pues esta pieza de cuarzo es la que me inspiró para hacer la decoración del bolso. A veces no sé de dónde viene, ni por dónde empiezo, ¿no? Y los colores es porque ahora coincide, que lo que he puesto aquí coincide que está dentro de una gama cromática. Pero, por ejemplo, esto es coral. Esto es coral y ágatas. Esto es un guante, pero está hecho también para el bolso. Estos son todo corales, ¿no? Esto es todo coral. Ya. O sea, pero las gamas cromáticas y trabajo con todos los colores, no... No, pero te quiero decir, mezclas colores, en tus diseños mezclas colores porque supongo... Sí, ¿no? sí. Pero eso sí, tiene hago que ser cosas que son mucho más multicolores. complicado, Bueno, ¿no? hay un bolso que yo no tengo aquí, que es un bolso que está en mi página web, que es un bolso que tiene millones de colores. Pero la que son combinación todo palitos, además está hecho todo con palitos de puestos de pie y hay montones de colores en el mismo bolso. Pero mi tema es que cuando mezclas los colores, ¿no es más complicado? No. Bueno, es más complicado, sí que es más complicado, claro. Sí, pero realmente yo primero, antes de ponerme a bordar, yo dibujo, me coloco todos los colores, todos los tipos de piedras que voy a utilizar, miro las gamas cromáticas, o sea, primero hago un estudio previo antes de ponerme a dibujar la pieza y antes de ponerme a bordar. O sea, claro, es toda una elaboración. Exacto, todo tiene una elaboración, es como una joya, como antes comentaba, ¿no? Es claro. Un diseñador realiza un anillo o realiza cualquier tipo de pieza de joyería, lo primero que hace es dibujarla y tomar medidas, ver que la piedra que va a utilizar le va a caber en el lugar. O sea, todo está pensado y medido para poder luego realizarlo, ¿no? Bueno, pues nada, enhorabuena porque son joyas, efectivamente. Gracias, Mafer. Muchísimas gracias. Desconecto el audio, ¿vale? Gracias, Malú. Hola, Héctor. Hola, Mafer. Hola, Corina, ¿cómo estás? Adelante. Hola. De nuevo, pues sí, el mundo de la moda, el mundo del arte, del diseño, siempre nos trae algo nuevo. Y lo que tú dices, yo creo que los artistas, los diseñadores, tenemos alguna musa, creo yo, que nos mueve por allá las conexiones neuronales y crean piezas para crear piezas dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero de verdad que lo tuyo es una fantasía, es una riqueza deliciosa poderlo ver.
no me imagino poderlo tener en las manos, porque pues sería, además por lo que tú cuentas de los canutillos y todo, las lentejuelas de pie, la cantidad de texturas que debes lograr con eso, alucinante, absolutamente hermoso. Ujú. Sencilla y simplemente agradecerte por compartir a Mafer, a Maribel, por tenerte en este espacio y que la gente vea que hay todavía seres humanos maravillosos que hacen cosas bellísimas. Mis Claro que respetos sí. y felicitaciones. Muchas gracias. Y hemos de fomentar que realmente la artesanía es maravillosa y que bueno, de que la gente vea que se tiene infinidad de posibilidades y que, bueno, fomentarlo, que la juventud que sube, ¿no? Pues quiera continuar, ¿no? Que no se puede perder estas cosas. Totalmente de acuerdo. Muchísimas Ujú. gracias, Corina. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, Corina, ¿qué viene? ¿Qué nuevos proyectos vienen para ti? Bueno, estoy trabajando en unas nuevas colecciones ahora de bolsos, que tampoco puedo desvelar demasiadas cosas, y luego estoy también preparando piezas para colecciones para un museo. Entonces, bueno, y elementos, evidentemente, tengo vestidos en proyecto y, bueno, tengo varias cosas ahí preparándose. Claro. Para la gente que quiera contactar contigo, ¿a dónde lo puede hacer? Obviamente lo vamos a transmitir en nuestras redes Sí, a sociales. través de Tu la contacto. página web estoy disponible siempre. Allí tienen mi teléfono, tienen mi página y tienen todas las cosas que realizo. Y sí, bueno, trabajo también a través de Zoom, bueno, me conecto con la gente sin ningún tipo de problema y allí pueden encontrar toda la información y todo lo que puedan necesitar. Claro. Hablando, hace un momentito comentaste que la juventud, ¿no? O sea, que no pierda ese pues amor por el mundo textil. ¿Qué puedes Sí, aportar para esta nueva generación? sí, hay que fomentar, yo creo que hay que demostrarles, porque a mí me ocurre, a veces cuando voy a las escuelas a dar clases bueno, de alta costura en la universidad, cuando hacen la carrera de moda, siempre les digo lo mismo, cuando pensáis en bordado pensáis en la abuelita que está bordando, pero tenéis que pensar que hay tantísimas posibilidades dentro de este mundo de hacer cosas a mano, pero con cualquier cosa, igual que con las personas que hacen pues, cosas con macramé o que hacen cualquier textura en un tejido o los tweets que vemos de Chanel tan maravillosos, esos están realizados a mano. Entonces hay que hacerles que se den cuenta de que eso bien trabajado y bien diseñado tiene un mundo de posibilidades infinitas, ¿no? Que no todo se termina con un ordenador y haciendo cosas, ¿no? Al final tienen que valorar, ¿no? El trabajo artesano. Y luego es real que cuando ven la gente, los chicos, ¿no? Cuando están empezando y estudiando y ven la pieza en la mano, se quedan muy sorprendidos. Porque cuando yo les enseño este tipo de piezas, quedan sorprendidísimos porque no lo habían visto. Entonces, o nadie les había enseñado y nadie les había parado un momento a enseñarles, ¿no? Todo ese tipo de artesanía, ¿no? Que al final es lo que yo creo que tenemos que llevar siempre como bandera, ¿no? Que la artesanía, sea cual sea, nos ayuda en todo, ¿no? Y que enriquece cada pieza, ¿no? Así es. Corina, pues muchísimas gracias. Me dio mucho Muchas gusto gracias. haberte tenido en este espacio en vivo de Bolilleras Live. Y bueno, pues nosotros continuamos con más el próximo jueves, con más invitados, con más sorpresas. Y bueno, pues no se lo pierdan. Este espacio está patrocinado por Alfileres Folk, Hilos y Agujas Carmen Espriu, Artesanías El Boichet y Safisa Espiral, empresa de cintería. Chicos, me dio mucho gusto tenerlos también, Héctor, Malú, Carmen, creo que se fue. Pero bueno, les mandamos muchos saludos, Corina. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas Ha gracias. sido un Los enlaces de placer. contacto los vamos a publicar a través de nuestras redes sociales y no dejen de seguirnos a través de www.bolilleras.com. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias.